Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Como siempre es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, nada más comentarles que este sábado veremos los últimos temas en cuanto a lo que se refiere al segundo parcial, puesto que para la siguiente semana, que es el día 25 de julio, se estaría aplicando la segunda evaluación del segundo parcial. Sí, importantísimo, chicos, que revisen sus actividades, sus tareas que llevamos hasta el momento, pues para que no les falte alguna. Recuerden que baja el porcentaje y pues sí se ve afectada la calificación como pasó en el primer parcial. Bueno, pues esta semana le tocó desarrollar la investigación a sus compañeras Carmen, a Gabriela de Jesús y a su compañera Isa. Y los temas que ellas investigaron es acerca de qué es un programa tutorial, sus fases, para qué sirve el programa tutorial y también un programa tutorial, pero aplicado a la primera infancia. Ellas investigaron o dividieron más bien la primera infancia de 1 a 3 años y de 3 a 6 años. Esto sería antes del preescolar y durante el preescolar. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos entonces a dar inicio. Partimos nosotros en preguntarnos qué es un programa tutorial. Cuando nosotros escuchamos esta palabra de tutorial, si nosotros la aplicamos a la actualidad, pues lo primero que se nos viene a la mente o lo primero que se le puede venir a la mente a un chico, a un niño, pues son los tan famosos tutoriales dentro del YouTube. Y ese es un tipo de tutorial, pero más que nada al tutorial al que nosotros nos referimos es a un programa. Ese programa se desarrolla con base a las necesidades que nosotros como orientadores educativos identifiquemos. Elaborar un programa para poder orientar, para poder asesorar, para poder apoyar, ayudar a esa persona en esa necesidad que está presentando. Más que nada a eso se refiere este programa tutorial, pero bueno, igual aquí sus compañeras pusieron algo de información en cuanto a los programas tutoriales que se elaboran y que se publican dentro del YouTube y también programas tutoriales que se llevan a cabo una vez que se identifica una necesidad en el ámbito sobre todo educativo o en el ámbito de desarrollo humano. ¿Sí? Ok, entonces partimos en clarificar qué es un programa tutorial. Un programa tutorial es una guía, ¿sí? Paso a paso, ¿para qué? Pues para poder realizar una actividad. Aunque su uso no está tan difundido en la educación como tal, programa tutorial, por eso viene ahí como la confusión, no está tan difundido en el ámbito educativo, es una forma sencilla. ¿De qué? Pues de compartir información y que los estudiantes puedan aplicar estos conocimientos que de alguna manera el tutorial les está ofreciendo, con la posibilidad de revisarlo cuantas veces sea necesario hasta que ellos logren el desarrollo de una habilidad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidad de aprender algo o de solucionar algo o poner en marcha algo, pero necesitamos como una guía, un asesoramiento? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos actualmente? Pues ir al YouTube y ahí poner, por ejemplo, hablando de la cuestión educativa, puedo poner, por ejemplo, en el buscador de YouTube, algo que se me ocurre es cómo trabajar la activación o cómo trabajar la motivación, ¿sí? Entonces probablemente yo tengo experiencias y las he puesto en marcha, pero no he obtenido los resultados satisfactorios. Entonces voy al YouTube y pongo, por ejemplo, pasos para trabajar la motivación o cómo puedo trabajar con la motivación. Ahí inmediatamente se despliegan una infinidad de tutoriales, ¿sí? En donde me dan varias opciones para yo poder trabajar esta motivación y así
infinidad de temas, ¿sí? A eso se refiere más como este programa tutorial en cuanto a la actualidad. Pero ya aplicándolo a una orientación educativa, entonces es cuando yo identifico esa necesidad de manera específica y con base a esa necesidad y con base a un diagnóstico que yo lleve a cabo, entonces con base a eso yo voy a empezar a elaborar este programa. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades de la persona con la cual yo voy a trabajar, a la cual yo voy a orientar, ¿sí? Ok. Como todo programa, pues tiene fases, tiene pasos. Algunas fases de un tutorial, pues primeramente es obtener información. ¿Información de dónde? Pues información del contexto, ¿sí? Con base aquí yo voy a elaborar ese tutorial. Necesito tener información, necesito saber principalmente cuál es la necesidad. Una vez que yo ya recabo esta información, entonces yo pongo en marcha una planificación. En esta planificación, recuerden, ya lo han trabajado ustedes en algunos otros cuatrimestres, en algunas otras asignaturas, y me atrevo a decir que lo llevan a cabo ya los compañeros que ya están fungiendo como docentes o que están frente a grupo. Entonces, una vez que yo tengo información, una vez que yo ahora sí que ya revisé el contexto, empiezo a realizar mi planeación. Ahí en esa planeación voy a definir qué, definir objetivos, definir qué actividades voy a llevar a cabo, cuál es la metodología o las metodologías más óptimas para solucionar esa situación problemática, en cuánto tiempo lo voy a lograr, ¿sí? Y también tan importantísimo que es la evaluación. No solamente la evaluación del programa, sino esta evaluación formativa de manera constante, paso a paso, desde la diagnóstica, la intermedia y una evaluación sumativa o final. ¿Sí? Estos tres tipos de evaluación me van a arrojar mucha información para yo saber si este programa está funcionando de manera adecuada, si no está funcionando de manera adecuada y pueda yo hacer ajustes. Otra de las fases también muy importante es la definición y aprobación del plan. Obviamente, una vez que yo ya lo estoy ejecutando, yo puedo darme cuenta si puede funcionar o no puede funcionar. Otra fase importante es la divulgación del plan definido y compartirlo identificando estas necesidades. Una programación, cada cuándo lo voy a estar aplicando, cada que determinado tiempo para que cubra con esos objetivos que yo me estoy proponiendo, ¿sí? Entonces se implementa este plan, se ejecuta este plan, tiene constantes revisiones y evaluaciones, ¿sí? Entonces esas serían algunas fases de un programa tutorial. Recordemos que cada institución o cada escuela se maneja de manera diferente, ¿sí? Entonces aquí puede variar un poquito, pero de manera muy general estas son las fases que debe de tener un programa tutorial. Con el programa tutorial, ¿qué se va a conseguir? Pues bueno, se consiguen muchísimas cosas, infinidad de cosas. Lo principal aquí es que se cumpla que cubra estas necesidades que desde un inicio yo identifique, ¿sí? Entonces, bueno, se logra facilitar la integración de quién, del alumno o la persona en clase. Probablemente esta persona no está integrada en clase, entonces cuando nosotros como orientadores o como asesores o pedagogos trabajamos esta área, entonces muchas veces lo principal es integrar a estos alumnos o a estas personas a un grupo, ¿sí? En el centro educativo y fomentar el desarrollo de actividades o ejercicios principalmente lúdicos. Cuando son etapas menores, como en preescolar, primaria y secundaria, entonces se busca que sea un poquito con ejercicios más lúdicos, de manera que el alumno logre integrarse. Otro de los beneficios que puede tener un programa tutorial es contribuir a la individualización y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo, pues entrevistas con la familia y entrevistas con el niño.
¿sí? Entonces, ahí también cuando tú como orientador tienes esta entrevista con los padres de familia o tienes esta entrevista de manera muy directa con el alumno, pues ahí obtienes muchísima información. ¿Sí? Atender y anticiparse a dificultades de alumnos como a sus necesidades educativas específicas como es el aprendizaje en lectoescritura, las aptitudes sensomotoras para edades más pequeñas, aptitudes psicolingüísticas, aptitudes cognitivas, de percepción visual, de percepción auditiva o de percepción visomotora, ¿sí? Que lo que tú observes lo coordines con tu mano como cuestiones de escritura. También el programa tutorial favorece, es que son muchísimas áreas las que se pueden favorecer con este programa tutorial, obviamente basado siempre en cubrir esas necesidades que tú identifiques. Así puedo pasármela nombrando muchísimos beneficios de los programas tutoriales, pero bueno, ya con estos que les mencioné, ya ustedes más o menos se dan una idea. Recuerden que si tienen dudas, o comentarios es importante que tomen nota para compartirlos el día de clase y pues que la clase se vuelva más enriquecedora, ¿sí? Elementos que debe de tener un tutorial. Como ya lo mencionamos, muchas veces se confunde el término tutoría con tutorial, ¿sí? Entonces aquí su compañera me puso algunos elementos que debe de tener un tutorial. Esto los revisan ustedes más a fondo y pues hacen sus comentarios. Eso sería todo en cuanto al programa tutorial. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus fases? Principalmente esa información es la que logró concentrar su compañera. Ok, ahora pasamos al otro tema que es un programa tutorial pero ya aplicado ¿a qué? A la primera infancia. Muchas veces pensamos que los programas tutoriales, o se creía anteriormente, hemos roto con este paradigma muy bueno y muy atinadamente, porque anteriormente había muchísimos paradigmas en educación, poco a poco se han ido rompiendo, pues eso me da mucho gusto. Se creía que los programas tutoriales estaban solamente enfocados a partir de la secundaria, ¿sí? Como de una manera remedial, como para remediar algo, ¿no? O como para asesorar, pero a partir de la secundaria. Y hemos roto con ese paradigma y nos hemos dado cuenta y las investigaciones y los estudios que se han estado realizando en cuanto a el ámbito educativo, pues que estos programas tutoriales pueden llevarse a cabo en cualquiera de las etapas de desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este programa tutorial en la primera infancia. Aquí su compañera nos describe algunas características de la primera infancia. Ella identifica también algunas habilidades básicas del pensamiento que en esta primera infancia se trabajan. ¿Para qué? Pues para ir preparando a los pequeños para que poco a poco vayan ellos desarrollando estas habilidades del pensamiento, pero de manera más abstracta. Recuerden que la semana pasada vimos esto de las habilidades del pensamiento. Entonces, las habilidades básicas del pensamiento se trabajan durante la primera infancia y que viene siendo del 1 a los 6 años. Como bien les comenté, sus compañeras dividieron la primera infancia del 1 a 3 años y de 3 a 6 años, ¿sí? Eso es prácticamente el programa tutorial que su compañera nos va a compartir. Está direccionado a trabajar alguna área que necesite apoyo durante la primera infancia, ¿sí? Ok. La primera infancia es la etapa que abarca desde el nacimiento hasta los 8 años de edad aproximadamente. La primera infancia marca el periodo más significativo en la formación del individuo, puesto que en ella se estructuran las bases del desarrollo y de la personalidad. Es justamente en esta etapa que las estructuras neurofisiológicas y psicológicas están en pleno proceso de maduración. Y en este sentido, la calidad y cantidad de influencias que reciban los niños y niñas, ¿de dónde? Del entorno familiar, del entorno socioeconómico y cultural, los va a
moldear de una forma casi definitiva. Ojo aquí, casi definitiva. Pero esta edad o esta etapa del desarrollo humano tiene mayor plasticidad. ¿Sí? Imagínense como una plastilina. Es más fácil que nosotros logremos como moldear o como encaminar a los pequeñitos. ¿Por qué? Pues por esa plasticidad que tienen aún en su forma de pensar. ¿Sí? Recuerden que todo este proceso nos hace ver que la educación en esta etapa de vida llega a ejercer una acción determinante. La primera infancia está marcada por un notable crecimiento físico y significativo, el desarrollo sobre todo sensorial y perceptivo. Ahorita que yo les estoy compartiendo esta información, imagínense un poquito a un bebé. Si bien no hemos trabajado o hemos estado en algún ámbito en donde tengamos que estar al cuidado de algún bebé o algunos pequeñitos, pues hemos tenido primos, hemos tenido hermanitos. Entonces imagínense a un bebé y más o menos identifiquen cuáles son las actividades o las habilidades que tienen los bebés a esa edad. ¿Sí? También presenciamos el despertar de habilidades emocionales, intelectuales y sociales, así como el espectacular desarrollo de su lenguaje y las más diversas formas de expresión. Ellos a esa etapa cantan mucho, bailan, empiezan a moverse, lloran. Les encantan las actividades muy lúdicas como puede ser el pintar, les encanta mucho manipular objetos, les encanta mucho explorar, ellos exploran mucho con la boca, ¿sí? Entonces todo esto es muy necesario en ellos para que ellos logren un desarrollo satisfactorio, ¿sí? La infancia es en definitiva una etapa para cuidarse. Ok, las principales características de esta primera infancia del año a los 3 años es la deambulación. ¿Sí? ¿Qué es la deambulación? La locución y expresión verbal, la alimentación completa, la talla y el peso, el trastorno del sueño, logros de autonomía, esto es también empiezan ellos con el control. Bueno, no, hay niños que a esta edad de los 3 años ya tienen totalmente controlado la cuestión de los esfínteres, pero también no quiere decir que sea ley. Recuerden que cada ser humano somos diferentes y también empiezan a trabajar esta cuestión de los límites. Ok, ¿qué más? Su compañera de estas características que presentan comúnmente los chicos de los 1 a los 3 años, ella eligió la solución al control de esfínter y luego esta habilidad que van adquiriendo poco a poco los pequeñitos se vuelve tan complicada para los padres de familia, principalmente para las mamás que son las que pues estamos mayor tiempo con los niños y luego podemos llegar a impacientarnos. ¿Por qué? Pues porque no logran tan fácilmente este control de esfínter o también en las guarderías. Entonces muchas veces la impaciencia o la ignorancia en las personas que estamos o que están a cuidado de los pequeñitos muchas veces llega a marcar en cuestión emocional este aspecto de que tarden mucho los pequeños en lograr este control de esfínter. Entonces yo creo que es uno de los mayores logros de los pequeñitos y por qué no de las personas que están al cuidado de los pequeñitos. Entonces su compañera nos propone algunas soluciones para el control de esfínter. Deja a su alcance una vacinica siempre en el mismo lugar. Procura empezar el entrenamiento durante la temporada de calor. Poco a poco vamos a ir explicando estas soluciones. Yo creo que su compañera el día sábado que les toque exponer la clase, pues ya lo tratará más a fondo. Otra de las soluciones podría ser que una vez iniciado este entrenamiento no se detenga. Pregúntale si desea hacer pipí o hacer popó. Esas son algunas soluciones.
Cuando el pequeñito avise que tiene ganas de ir al baño, es llevarlo y acompañarlo inmediatamente. Y si vemos que se le dificulta bajarse su calzoncito o quitarse el pañal, pues ¿por qué no apoyarlo? ¿Sí? Otro sería, otra solución, que si no quiere ir al baño, no insistir tanto, ¿sí? No dejarlo sentado ahí por un tiempo excesivo, ¿sí? Entonces, porque todo eso, como les recuerdo nuevamente, puede marcar de manera negativa el control de esfínter, esta etapa puede marcar de manera negativa y en vez de ir para adelante, retroceder y dañarlo sobre todo en su cuestión emocional. Ok, ¿qué más? Mientras esté sentado, platica con él y dile cosas positivas. Celebra sus logros si consigue orinar o defecar en el baño. Felicítalo de manera inmediata. Ofrécele papel, ayúdale a limpiarse. Recuerda que esta es una habilidad que se desarrolla ¿con qué? Con la práctica. Enséñale también a lavarse las manos inmediatamente después de ir al baño. Este es el mejor momento para que adquiera hábitos higiénicos. Evita los regaños. Si te das cuenta que orina o defeca fuera del baño, dile, aquí no, y llévalo al baño rápidamente. Recuérdale lo que debe hacer y anímalo para que siga haciendo de manera correcta. No lo regañes por esto. Sabemos que está en un constante aprendizaje y todos los humanos estamos en un constante aprendizaje. Día a día aprendemos. Hasta el último segundo de nuestras vidas aprendemos. Y no tiene nada de malo equivocarnos. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Cómo hemos nosotros afinado cada una de nuestras habilidades que tenemos? ¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Cómo conseguí yo amarrarme las agujetas? ¿A la primera lo hice? Claro que no. ¿Cómo conseguí yo caminar? Tan solo el caminar. ¿Cuántas veces me caí? Obviamente no recuerdo, pero fueron muchísimas veces las que yo caí y me levanté. ¿Hasta qué? Hasta que afiné esta habilidad. ¿Sí? Entonces, por eso yo les comentaba la importancia de ser pacientes, de tener mucha paciencia y trabajarla en nosotros primero, porque si nosotros no tenemos este control emocional, entonces es muy fácil que podremos herir la susceptibilidad de los más pequeñitos. ¿Sí? Ok, continuamos. Importante, involúcralo en todo el proceso. Llévalo a que se cambie de ropa. Por ejemplo, si se ensucia, ok, no pasa nada, vamos y nos cambiamos de ropa, ¿sí? Si él empieza a querer tener mayor autonomía en él, quererlo hacer solito, adelante, hay que darle esta libertad. Para el control nocturno, por ejemplo, debemos tomar en cuenta que él logrará principalmente este control de esfínter pues en el día, ya después posteriormente pues en la noche, ¿sí? Entonces paciencia. Cuando notes que amanece seco es el momento de quitarle el pañal y felicitarlo. ¿Por qué? Pues porque es un logro enorme. Ok, pasamos entonces ahora a la segunda etapa que dividimos de los 3 a los 6 años de manera aproximada. Recuerden que cada ser humano pues somos diferentes y unos logramos primero unas habilidades y otros logramos primero otras, ¿sí? Entonces no está bien ni está mal, sino que está dentro de una edad aproximada. Malo fuera que el chico ya estuviera entrando a los 10 años y todavía no tuviera sólidas o trabajadas o un poquito afinadas estas habilidades de pensamiento básicas, ¿sí? Entonces, puede ser antes o puede ser poquito después si está dentro del término que marca esta primera infancia y segunda infancia. De los 3 a los 6 años, a esta edad para poder relacionarnos con los niños y educarlos es importante que los conozcamos y entendamos sus necesidades y motivaciones. Importante conocer cuáles son las principales necesidades que tienen los pequeñitos a esta edad. ¿Cuáles son las principales características que tienen los pequeñitos a esta edad? ¿Para qué? Para con base a
a esa información nosotros trabajar con ellos cuestiones de motivación, ¿sí? Siempre van a necesitar esta parte tan importante que es la motivación de las personas que estamos a su cuidado. Una de las cosas más importantes en esta etapa es la incorporación del niño al sistema escolar de los 3 a los 6 años. Los niños ya están en edad escolar, ellos ya van al preescolar, lo que va a suponer que ellos van a empezar a trabajar con numerosos cambios en su vida. ¿Por qué? Porque entonces viene ya esta parte del desapego de casa, del desapego de mamá. Entonces sí les cuesta un poquito de trabajo, pero con una guía o con una orientación adecuada, pues todos salimos adelante. Ok, en cuanto al desarrollo cognitivo, que es otro de los cambios internos que afecta al desarrollo externo del niño, comienza después del primer año de vida. La proliferación de neuronas aumenta el crecimiento del encéfalo y se produce la mielinización. Más adelante checaremos qué es este término. Ok, la mielina es un revestimiento que cubre los axones y que acelera la transmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas. Esto es cuestiones de sinapsis, ¿sí? Cuando se generan choques con las neuronas y se genera la sinapsis. Si bien los efectos más notables de estas son más visibles durante la primera infancia, la mielinización continúa durante un mayor periodo de tiempo. Probablemente son términos que no hemos escuchado o que son poco comunes para nosotros en cuestión pedagógica o en cualquier otro ámbito. Estos términos regularmente son muy utilizados en medicina, en cuestiones de psicología, ¿sí? ¿Qué más? Una de las principales situaciones a las que se enfrentan los chicos en esta edad, en esta segunda etapa, es los problemas de lenguaje. Aquí empezamos a trabajar los problemas con el lenguaje. Aquí empezamos a identificar algunos trastornos que pudieran tener algunos chicos en cuestión de lenguaje. Pero ojo con esto, no quiere decir que ellos tengan ya alguna situación neuronal, ¿sí? Puede ser multifactorial. Entonces, si yo identifico que el pequeño tiene un problema de lenguaje, entonces lo empiezo a trabajar. Y si yo veo que no hay un avance significativo, entonces puedo pensar en canalizar a este chico con un especialista, un terapeuta de lenguaje, ¿sí? Los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o pueden presentarse también por separados. Algunos ejemplos de problema con el desarrollo del lenguaje y del habla pueden ser dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Recuerden que muchas veces los pequeñitos que van ingresando al preescolar tienen poca estimulación en casa o no tienen con quién jugar o no tienen con quién estar platicando constantemente. Entonces, si yo identifico esta situación, necesito primero trabajarlo con actividades sencillas que como pedagogo puedo realizar. Les vuelvo a repetir, si yo identifico que no hay modificación, que no hay cambio para mejora, entonces eso me da pie a que yo tenga que canalizar a este pequeñito con un terapeuta de lenguaje, ¿sí? Otra de las situaciones que se presentan o que se pueden presentar es dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como esto puede ser como el tartamudeo o el balbuceo. El retraso del lenguaje también es otra de las situaciones, que es la capacidad de entender y hablar que se desarrolla de una manera más lenta que de lo habitual, ¿sí? Eso sería el retraso del lenguaje. Trastornos del lenguaje es otra situación, o también se le conoce también como afasia, que es dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión. Puede ser, fíjense bien, aquí puede ser debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. Puede ser. No, con esto no quiero decir que siempre se va a presentar, ¿sí? Puede haber variabilidad. Otra de las situaciones es trastorno del procesamiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Entonces, estas son algunas de las situaciones por las cuales se pueden presentar algunos problemas algunos trastornos del lenguaje.
Ok. Los trastornos del lenguaje o del habla también pueden presentarse no pegados, en conjunto, perdón, en conjunto con trastornos emocionales o conductuales, como el trastorno por el déficit de atención o también el de hiperactividad o el de la ansiedad. Los niños con discapacidades del desarrollo como el trastorno del espectro autista también pueden tener dificultades con el habla y con el lenguaje. La combinación de desafíos puede hacer particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela. Es crucial diagnosticar de una manera adecuada el trastorno para que cada niño pueda recibir el tipo de ayuda que necesita, el más adecuado. Y nos propone aquí su compañera una solución a estas problemáticas o trastornos del lenguaje. Por ejemplo, si un niño tiene un problema de desarrollo del lenguaje, se debe acudir con un médico especialista para que le haga una evaluación, un diagnóstico, ¿sí? Es importante que como primer paso es averiguar si es posible que el niño tenga pérdida auditiva, está muy ligado la cuestión del habla con la auditiva, ¿sí? Entonces, importante que como primer paso se averigüe si es posible que el niño tenga alguna pérdida auditiva. Un especialista en desarrollo del lenguaje como un especialista en el desarrollo del habla pueden realizar una evaluación de manera muy cuidadosa para determinar qué tipo de problema de lenguaje o de habla pueda tener el niño. ¿Cómo podremos nosotros trabajar como pedagogos en conjunto o de la mano con un especialista cuando un niño tiene algún trastorno de lenguaje? Pues bueno, nosotros como pedagogos deberemos desarrollar habilidades lingüísticas en el niño en edad preescolar. Hablar siempre, hablar y hablar y hablar, lo más que se pueda estar teniendo constante plática o constante comunicación con el pequeñito. Esto es por medio, puede ser de rutinas diarias, de sonidos, de cuentos, de pláticas, infinidad de actividades. Diversas actividades que involucran al niño, que lo obligan a él a comunicarse. También nosotros podemos tomar el papel de motivador porque dar instrucciones, hacer cuestionamientos, asegurar una correspondencia y regular la composición y complejidad del léxico del pequeño. El encuentro cotidiano es la mejor forma de favorecer el desarrollo lingüístico de estos niños que tienen alguna situación con el lenguaje, ¿sí? Pues esto sería todo, chicos, en cuanto a estos temas, el programa tutorial y el programa tutorial enfocado a la primera infancia, que es en los niños de 1 a 3 años y de 3 a 6 años aproximadamente, ¿sí? Creo que probablemente pudiera haber algunas dudas en cuanto a algunos términos, pero tomen nota, chicos, de igual manera el día sábado, con muchísimo gusto lo trabajamos. Recuerden revisar su plataforma de Classroom, checar que tengan sus actividades completas. Yo cierro a revisión de actividades la próxima semana, entonces importante, chicos, que revisen. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco el tiempo que dedican a ver los videos, a ver la asesoría, a realizar sus tareas. Se los agradezco de verdad y espero que se encuentren muy bien y los veo el día sábado. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.